Aunque a menudo se considera una práctica moralmente controvertida, la ejecución sigue siendo la pena máxima para los delincuentes más atroces de la sociedad. Sin embargo, a veces, la visión de estos condenados luchando por aceptar la realidad en los últimos momentos, antes de su muerte, puede evocar emociones profundas. Coja un pañuelo y acompáñeme a explorar los anales más oscuros de la historia, para descubrir las ejecuciones más desgarradoras de todos los tiempos. George Stinney. Nacido el 21 de octubre de 1929, George Stinney Jr. creció en la pequeña localidad de Alcolu, en el condado de Clarendon, Carolina del Sur. Su familia vivía en una casa proporcionada por la empresa de aserraderos para la que trabajaba su padre, y él y sus hermanos eran de los pocos estudiantes negros privilegiados que tenían acceso a una educación de calidad. A principios de 1944, la tragedia se cebó con dos niñas blancas, Betty June Binnicker y Mary Emma Thames. El 23 de marzo de 1944, tanto Betty como Mary fueron encontradas muertas en una zanja del barrio negro americano de la ciudad. Las autopsias revelaron que habían sido brutalmente golpeadas con un objeto contundente, causándoles graves heridas y penetraciones en el cráneo. La comunidad inició una frenética búsqueda de las niñas, y las sospechas pronto recayeron sobre George y su hermano John. Aunque John fue finalmente puesto en libertad, George permaneció detenido. Sorprendentemente, el agente que detuvo a George, H.S. Newman, afirmó que el chico de 14 años había confesado el crimen, una confesión que más tarde resultaría dudosa. Detuve a un chico llamado George Stinney. Entonces hizo una confesión y me dijo dónde encontrar un trozo de hierro de unos 15 centímetros, donde dijo que lo había puesto en una zanja a unos 6 pies de la bicicleta. Los fiscales presentaron dos versiones diferentes de la confesión de George. Una afirmaba que una de las chicas se había caído en la zanja y que cuando George intentó ayudarla, ellas le atacaron y él las mató en defensa propia. Otra versión de su confesión afirmaba que las siguió en secreto después de que se reunieran con su hermana y las mató. Curiosamente, ambas afirmaciones fueron declaraciones verbales recogidas por el fiscal, y ninguna de ellas fue cuestionada por Charles Plowden, comisario de impuestos y político local, que fue nombrado abogado de George. De hecho, Plowden no repreguntó a ninguno de los testigos e hizo muy poco por ayudar a la causa de George. El juicio creó mucha expectación y asistieron más de 1.000 estadounidenses blancos, sin que se permitiera la entrada en la sala a ningún negro, incluida la familia de George. Este sentimiento de injusticia se acentuó cuando un jurado totalmente blanco deliberó durante solo 2 horas y media antes de condenar a George Stinney a morir electrocutado. Y por supuesto, su ineficaz abogado no hizo esfuerzos por apelar la sentencia. Exactamente a las 7:30 de la mañana del 16 de junio de 1944, George oraba en la cárcel mientras era ejecutado. Décadas después, en 2004, el historiador local George Frierson retomó el caso y con la ayuda de 4 expertos legales desenterró pruebas convincentes que demostraban que George Stinney había sido ejecutado injustamente. Ejecutado por Berkey Drama. En octubre de 2022, los habitantes de la provincia norcoreana de Ryanggang tuvieron que contemplar horrorizados la ejecución de 2 adolescentes por ver y distribuir películas surcoreanas, conocidas popularmente como K-drama. Estos 2 adolescentes anónimos, de 16 y 17 años, fueron sorprendidos intentando vender una memoria USB que contenía películas producidas en Corea del Sur. Como suele ocurrir en los confines del reino ermitaño, a estos chicos se les negó cualquier atisbo de juicio justo, y los detalles de su juicio y posterior ejecución quedaron envueltos en el secreto. Sin embargo, fuentes internas creen que los adolescentes fueron procesados en un aeródromo de Giesa sin un representante legal competente. El día de su ejecución, las autoridades obligaron a varios miembros de la comunidad a asistir al desgarrador acontecimiento, tal vez como medida disuasoria para cualquier otra persona que pudiera estar pensando en ver o distribuir películas de dramas coreanos u otras películas extranjeras en Corea del Norte. Del mismo modo, otro adolescente también fue condenado y ejecutado en el aeródromo de Giesa por haber asesinado a su madrastra. Tras la ejecución, una fuente anónima declaró: las autoridades pusieron a los adolescentes frente al público, los condenaron a muerte e inmediatamente los fusilaron. En cualquier otro lugar del mundo, este tipo de juicio y ejecución habría sido condenado. Pero, al parecer, en Corea del Norte era un día más. De hecho, tras una investigación más profunda, se confirmó que los adolescentes recibieron realmente el juicio que merecían. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un,
es extremadamente escéptico con los contenidos de los medios de comunicación extranjeros, incluidos los vídeos e imágenes que entran en el país, y por ello recomienda castigos muy duros para cualquiera que los vea o distribuya. Según los informes, ver una película surcoreana o cualquier otro contenido producido en un país extranjero conlleva una condena de 5 años en un campo correccional junto con sus padres. Sin embargo, a quien se sorprenda distribuyendo estos contenidos se le aplica la pena de muerte aprobada por Kim Jong-un, el controvertido líder del país, que en una ocasión aprobó la ejecución de su propio tío. Dalton Prejean. En 1972, Dalton Prejean, un niño de 11 años, sufrió un duro golpe al darse cuenta de que la persona a la que había llamado madre toda su vida era en realidad su tía. Esta revelación desencadenó en él un profundo cambio psicológico. Su comportamiento tomó un cariz sombrío, marcado por las rabietas y los arrebatos incontrolables que acabaron provocando su reclusión en el Instituto de Formación de Luisiana. En marzo de 1974, Dalton se enfrentaba a cargos por robo, hurto y otros delitos menores. 3 meses después, Dalton se había graduado como asesino tras disparar a un taxista llamado John Doucette. Dalton confesó el crimen, pero los fiscales no pudieron presentar cargos después de que un exhaustivo examen médico demostrara que estaba limitado intelectualmente. Así pues, fue puesto en libertad en diciembre de 1976. 7 meses después, en julio de 1967, Dalton fue detenido de nuevo, esta vez por matar a un agente de policía. A diferencia de su primer juicio por asesinato, una evaluación psicológica determinó que funcionaba dentro del ámbito de lo sordo normal en el dominio verbal, lo que le hacía apto para ser juzgado. Sin embargo, creció la preocupación pública por los problemas mentales de Dalton y su preparación para el juicio. En mayo de 1978, un jurado de 12 miembros, todos ellos blancos, emitió un veredicto demoledor, declarando a Dalton Prejean culpable de asesinato y recomendando unánimemente la pena de muerte. Como era de esperar, el equipo de la defensa apeló el veredicto, alegando los problemas mentales de Dalton. El Parlamento Europeo y Amnistía Internacional también prestaron su voz a la causa, pidiendo clemencia y una reevaluación de las pruebas. Dudo que en la historia mundial reciente documentada haya una ejecución con tal cúmulo de razones para no hacerla, declaró un representante de Amnistía Internacional. Sin embargo, el entonces gobernador de Luisiana, Elson Buddy Roemer, hizo caso omiso de su recomendación diciendo, en nombre de los 780 policías estatales y de los miles de policías que se juegan la vida cada día, se procederá a la ejecución. En consecuencia, Dalton Prejean fue ejecutado en la silla eléctrica el 18 de mayo de 1990. Troy Davis. La ejecución de Troy Anthony Davis en septiembre de 2011 desató una ola de indignación mundial que acabó sirviendo de precursora al movimiento Black Lives Matter. Justo antes de que le administraran la inyección letal, Davis tuvo unas palabras para la familia del hombre al que se le acusaba de matar. Sé que todos seguís convencidos de que soy la persona que mató a vuestro padre, a vuestro hijo y a vuestro hermano, pero soy inocente. El incidente que ocurrió aquella noche no fue culpa mía. Yo no tenía un arma esa noche. No disparé a ningún miembro de su familia, pero siento mucho su pérdida. De verdad, sinceramente. Todo lo que puedo pedirles es que profundicen en este caso para que por fin vean la verdad. El angustioso camino de Davis hacia la ejecución comenzó el 18 de agosto de 1989. Había salido de fiesta con su amigo Daryl Collins cuando se encontraron con un acalorado altercado en el aparcamiento de un establecimiento Burger King. En medio de la refriega, Mark McPhail, un agente de policía fuera de servicio que trabajaba a tiempo parcial en el restaurante, intervino para calmar la tensión. De repente, se dispararon 2 balas. Una de ellas atravesó el corazón de McPhail, mientras que la otra le alcanzó en la cara. Aterrorizados por lo que acababan de ver, Davis y Collins huyeron del lugar. Pero, al iniciarse las investigaciones, algunos testigos oculares equivocados afirmaron que Davis era el culpable. Durante el proceso judicial, 7 testigos afirman haber visto a Davis disparar a McPhail. Otros 2 testigos dicen que les confesó el asesinato. Y aunque 6 testigos declararon en su defensa, Troy Davis fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte tras 2 horas de juicio en agosto de 1991. El abogado defensor apeló el veredicto, aunque Davis siguió insistiendo en que era inocente. El caso recibió mucha publicidad debido a los llamamientos de varias organizaciones influyentes que instaban al tribunal a conceder a Davis un nuevo juicio o una vista probatoria. Entre ellas,
Amnistía Internacional y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP, y mostrar este texto en la pantalla. Las pruebas que se utilizaron para condenar a Troy Davis, en primer lugar, eran débiles, contradictorias. También intervinieron personalidades influyentes como el expresidente Jimmy Carter, el reverendo Al Sharpton, el arzobispo Desmond Tutu y el exdirector del FBI y juez William S. Sessions. Finalmente, el tribunal cedió a la presión y aprobó una vista probatoria. En consecuencia, las fechas de ejecución de Davis se cambiaron varias veces, pero finalmente fue ejecutado mediante inyección letal el 21 de septiembre de 2011. Minutos antes de su ejecución, Davis instó a sus amigos y familiares a seguir rezando y luchando. Pido a mi familia y amigos que sigan rezando, que sigan perdonando. Continuad luchando esta lucha. Para aquellos que están a punto de quitarme la vida, que Dios se apiade de todas vuestras almas. Que Dios os bendiga a todos. Thomas Granger. En 1942, el gobernador William Bradford actuó como juez en uno de los casos más controvertidos de la historia de la colonia británica de Plymouth, en Norteamérica. Thomas Granger, sirviente de Love Brewster, de Duxbury, fue sorprendido realizando prácticas lascivas con un pavo. Tras ser interrogado, el sirviente adolescente confesó que había mantenido relaciones sexuales regulares con otros animales de la plantación de Plymouth, como caballos, vacas, cabras y ovejas. En aquella época no existían normas establecidas para este tipo de delitos, quizá porque nunca imaginaron que alguien se dedicara a tal acto de sodomía. Tras extensas deliberaciones, el gobernador William Bradford llegó a la conclusión de que la pena de muerte era el castigo apropiado para Granger. Esto se basaba en la ley destacada en el capítulo 20 del Levítico, versículo 15, que recomienda que si un hombre yace con una bestia, el hombre debe ser condenado a muerte y la bestia contaminada debe ser degollada. Granger tenía entonces entre 16 y 17 años. Por lo tanto, se podría argumentar que no era plenamente consciente de la gravedad del delito que cometió. Además, argumentó que su acción se debió al aburrimiento. Yo era criado único, solo, soltero, en el pueblo de Duxbury, dijo Granger. Era amable con los animales, y ellos lo eran conmigo. No me sentía solo, era aburrimiento, exactamente. Por desgracia para él, ni el gobernador ni los miembros de la magistratura local consideraron esto motivo suficiente para indultarle. Para empezar, las autoridades obligaron a Granger a señalar todos los animales con los que había mantenido relaciones sexuales. Luego lo sacrificaron y enterraron su cuerpo en una zanja. El 7 de septiembre de 1642, Granger fue condenado por sodomía con una yegua, una vaca, 2 cabras, varias ovejas, 2 terneros y un pavo. Al detallar este suceso en su diario, el gobernador William Bradford escribió: «Este año fue detectado por sodomía y acusado de lo mismo, con una yegua, una vaca, 2 cabras, 5 ovejas, 2 terneros y un pavo». Es horrible mencionarlo, pero la verdad de la historia lo requiere. Y en consecuencia fue ahorcado el 8 de septiembre de 1642 por un mensajero de la corte llamado John Holmes. Críticamente, el grosero acto de Granger fue uno de los primeros actos de bestialidad registrados en la colonia británica de Plymouth. Además, fue una de las primeras personas ahorcadas en la colonia y el primer menor conocido condenado a muerte y ejecutado en Estados Unidos. Hannah Oakwish. El 21 de julio de 1786, Eunice Bowles, de 6 años, se despidió de su familia mientras se dirigía a la escuela. Pero, sin que ellos lo supieran, esa fue la última vez que la verían con vida. Pocas horas después de salir de casa, se confirmó que Eunice había desaparecido. La comunidad se unió, desplegando todos los recursos a su disposición para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, y a las 10 de la mañana, el equipo de búsqueda había encontrado su cadáver. Su sonrisa, antes radiante, se había desvanecido, sustituida por una horrible realidad. Su cráneo tenía una fractura y su pequeño cuerpo presentaba numerosos hematomas. La búsqueda del asesino de Eunice condujo a una serie de interrogatorios dentro de la comunidad, uno de los cuales implicó a una joven llamada Hannah Oakwish. Aunque no había pruebas concretas que corroboraran sus afirmaciones, el testimonio de Hannah se convirtió en el eje de la investigación. Admitió haber visto a 4 chicos cerca del lugar del crimen aquel día, y sus palabras tenían el peso de la verdad a los ojos de las autoridades. Así que la invitaron a la casa de la familia Bowles para interrogarla. Durante el interrogatorio, que se llevó a cabo en presencia del cadáver de Eunice, Hannah rompió a llorar y confesó el crimen.
Curiosamente, había una historia de fondo que parecía validar la confesión de Hannah y la intención de por qué podría haber querido matar a Eunice. Unas semanas antes, Eunice y Hannah se pelearon cuando la primera acusó a la segunda de robar fresas durante una cosecha. Por lo tanto, tenía sentido creer que ella era la responsable del asesinato. Pero, de nuevo, había suficientes pruebas físicas para sugerir que esta narración era falsa, o que Eunice pudo haber sido asesinada por Hannah por error. Hannah Oakwish padecía una orden crónica de discapacidad mental, de la que muchas personas del vecindario eran conscientes. Algunas personas argumentaron que su lucha mental y el hecho de que solo tuviera 12 años en aquel momento la incapacitaban para ser juzgada. Pero el juez no se tragó esa idea. Le preocupaba más utilizar su caso para enviar un mensaje disuasorio a la opinión pública. Como dice la ley, el hecho de no condenarla por su edad tendría consecuencias peligrosas para la opinión pública, al mantener la idea de que los niños pueden cometer impunemente delitos tan atroces, dijo el juez. Basándose en este argumento, Hannah fue condenada a morir en la horca. Su juicio fue una escena tan emotiva que hizo llorar tanto al juez que presidía el tribunal como a muchas personas del público. Al principio, Hannah parecía ajena a su destino, pero a medida que se acercaba la fecha de la ejecución, empezó a sufrir ansiedad y a menudo pasaba la mayor parte del tiempo llorando. El día de su ejecución, los espectadores observaron con decepción lo asustada que parecía Hannah, quizá buscando a alguien que acudiera en su ayuda. Pero, por desgracia, no había ayuda a la vista. Mustafa Hashem al-Darwish. En mayo de 2015, un adolescente llamado Mustafa Abdullah al-Huwaiti y 2 de sus amigos fueron detenidos por la policía saudí en Tarut por su participación en protestas antigubernamentales. Tras un breve interrogatorio, los 3 muchachos fueron puestos en libertad, pero se les confiscaron los teléfonos. Posteriormente, las autoridades revisaron el teléfono de Mustafa y encontraron fotos que ofendían a los dirigentes del país. Entonces, lo invitaron con el pretexto de que estaban dispuestos a devolverle el teléfono. Sin que Mustafa lo supiera, se trataba de un complot para encarcelarlo y, finalmente, ejecutarlo. En el momento de su detención, Mustafa solo tenía 14 años. Sin embargo, el gobierno no lo trató como a un menor. Lo recluyeron en régimen de aislamiento. Además, lo golpearon, torturaron y obligaron a aceptar la acusación de atracar una joyería a punta de pistola. Durante el juicio, Mustafa declaró ante el jurado que hizo la confesión bajo coacción y tras varias sesiones de tortura. Esto confirmó las sospechas de muchos grupos de derechos humanos que creían que las autoridades saudíes estaban violando los derechos de cientos de presos, infringiendo esencialmente la legislación nacional e internacional, a pesar de la explicación de Mustafa y de que aún era menor cuando cometió el delito. El jurado lo condenó a muerte. Lo peor de todo es que el gobierno ocultó al público el plan de ejecución, negándole en última instancia el lujo de dar su último adiós a sus amigos y familiares. De hecho, la familia no se enteró de la muerte de Mustafa hasta el 21 de junio de 2021, cuando el Ministerio del Interior saudí anunció que había sido ejecutado por utilizar armas para rebelarse contra el gobernante, desestabilizar la seguridad y formar una célula terrorista armada. Obviamente, estas afirmaciones contradecían los cargos de los que se le acusaba inicialmente. También va en contra de la postura del Real Decreto, anunciado por la Comisión Saudí de Derechos Humanos, y de las promesas hechas por los dirigentes saudíes a las Naciones Unidas, según las cuales a los delincuentes que cometan siendo menores un delito punible con la pena capital se les impondrá una pena máxima de 10 años en lugar de la pena de muerte. En respuesta, la familia de Mustafa hizo pública una emotiva declaración en la que criticaba la actuación del gobierno. ¿Cómo pueden ejecutar a un muchacho por una fotografía en su teléfono? Desde su detención, solo hemos conocido el dolor. Es una muerte en vida para toda la familia. La ejecución de Mustafa desató una ira generalizada, y los activistas de derechos humanos pidieron a las autoridades saudíes que dejaran de actuar con impunidad a la hora de procesar a los delincuentes, especialmente a los menores. Cameron Todd Willingham. El 23 de diciembre de 1991, una joven familia tejana de 5 miembros, entre ellos Cameron Todd Willingham, su esposa Stacy Kuykendall y sus 3 hijas, esperaba con júbilo la Navidad. Pero el destino tenía otras ideas. Stacy salió a comprar regalos a una tienda local, dejando a Todd Willingham en casa para cuidar de las niñas. Mientras su mujer estaba fuera, Todd decidió echarse una siesta, y cuando despertó, su vida ya no volvió a ser la misma. Un voraz incendio se había declarado mientras dormía, matando a todos los habitantes de la casa, excepto a él.
Por si el dolor de perder a sus 3 hijos en un incendio no fuera suficiente, los fiscales nombraron a Willingham principal, sospechoso del incidente. Basándose en el testimonio de expertos forenses, el jurado concluyó que Willingham había prendido fuego a su casa intencionadamente con la intención de matar a sus hijos. Durante el juicio, el jurado también escuchó el testimonio de un preso que afirmó que Willingham se lo había confesado. El 29 de octubre de 1992, Todd Willingham fue condenado a muerte. Por supuesto, la sentencia fue inmediatamente recurrida y Willingham permanecería encarcelado durante más de una década hasta que fue ejecutado mediante inyección letal el 17 de febrero de 2004. Con ello, parecía que el caso había llegado a su fin. Sin embargo, varios meses después, un reportaje de investigación del Chicago Tribune planteó dudas sobre cómo se había llevado el caso. Además, se reveló que el abogado de Willingham había presentado un informe al gobernador y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional, que demostraba que el análisis forense en el que se basó la sentencia de ejecución era erróneo. A pesar de que este informe fue preparado por Gerald Hurst, un destacado experto en incendios provocados, tanto el gobernador como la Junta no actuaron en consecuencia. Tuviste a la esposa que vino en la última semana y se puso de pie, y dijo que este hombre me dijo que asesinó a nuestros hijos. Usted tiene el defensor que me escribió una carta y dijo que este hombre mató a sus hijos. Curiosamente, un grupo de 5 expertos en incendios provocados independientes de talla mundial, contratados por el Proyecto Inocencia, también llegó a la conclusión de que ninguno de los análisis científicos utilizados para condenar a Willingham era válido. En septiembre de 2009, un reportaje de investigación del New Yorker fue un paso más allá al revelar que todos los análisis forenses, el testimonio del informante y todas las pruebas circunstanciales presentadas ante el tribunal no eran válidos. Por desgracia, toda esta información llegó un poco tarde, pues ya se había ejecutado a un hombre inocente. William Jackson Marion. 6 meses después de su boda con Lydia Jane Finley, William Jack Jackson Marion emprendió un interesante viaje en busca de pastos más verdes con su íntimo amigo, John Cameron. La intención de estos íntimos amigos era viajar desde Liberty, Nebraska, hasta Valley Falls, Kansas, para trabajar en un proyecto ferroviario. Pero por el camino, hicieron una breve parada en Wildcat Creek para visitar a la suegra de Marion, Rachel Warren, antes de seguir hasta el condado de Gage. En el condado de Gage, Marion pagó por adelantado a Cameron una yunta de caballos de Cameron. Cuando regresó para visitar de nuevo a Rachel, el 5 de mayo de 1872, iba acompañado de un gran convoy de caballos, incluidos los que pertenecían a James Cameron. Curiosamente, el propio Cameron no aparecía por ninguna parte. La suegra de Marion sospechó que había gato encerrado. Su sospecha inmediata fue que Marion habría tenido algo que ver con la repentina desaparición de Cameron, pero como no había pruebas que respaldaran sus sospechas, se guardó sus pensamientos. Al cabo de unos días, Marion se marchó con el equipo de caballos, mientras James Cameron seguía desaparecido. La búsqueda de Cameron continuó hasta marzo de 1873, cuando los residentes del condado de Gage, en Nebraska, encontraron un cadáver en descomposición con 3 agujeros de bala en el cráneo, en el lecho del río. Algunos de los residentes afirmaron que el cadáver vestía una tela similar a la que llevaba Cameron cuando fue visto por última vez. Basándose en este testimonio, el sheriff llegó a la conclusión de que Marion debía de ser el responsable de la muerte de Cameron. Así pues, se inició una persecución de Jackson Marion. Esta búsqueda se prolongó durante muchos años hasta diciembre de 1882, cuando Marion fue encontrado en Kansas, donde estaba siendo juzgado por robo. Pero poco sabía que su impasse con la ley estaba a punto de empeorar. Tras conocer el cargo de asesinato que se le imputaba, el jurado de Kansas aprobó el traslado de Marion a Nebraska. Tras un juicio de 2 meses en Nebraska, un jurado declaró a Jackson Marion culpable de asesinato y lo condenó a morir en la horca. El abogado de Marion apeló el veredicto, con la esperanza de que un nuevo juicio pudiera ayudar a exonerarlo. Desgraciadamente, la apelación fue desestimada y se confirmó la condena a muerte de Marion. En consecuencia, Jackson Marion fue ahorcado en Beatrice, Nebraska, el 25 de marzo de 1887, para regocijo de muchos residentes. De hecho, solo 24 horas después de su ejecución, el Omaha Daily Bee publicó una noticia en la que afirmaba que Marion era culpable del crimen y también de otros asesinatos en el territorio indio. Sorprendentemente, James Cameron apareció en La Crosse, Kansas, en 1891.
Al parecer, se trasladó a México en un intento de evitar a una mujer que afirmaba haber dado a luz por él. Lamentablemente, no se enteró de la falsa acusación contra su amigo hasta después de la ejecución. Napoleon Beasley. Conozca a Napoleon Beasley, un estudiante de honor, y una vez presidente de la clase senior en la Grapeland High School, con buen carácter infalible que abandonó, sacrificó su potencial sin fin y múltiples oportunidades para una vida de crimen que le valió la pena de muerte. Su destino como condenado a muerte quedó básicamente sellado el 19 de abril de 1994. La tarde de dicho día, Napoleón volvió a casa, cogió una pistola semiautomática Haskell del calibre 45 y se la metió en los pantalones. Luego se dirigió a enlazar con Cedric y Donald Fig Coleman, y los tres amigos de la infancia condujeron primero a Corsicana y luego a Tyler en busca de un vehículo para robar. Sobre las 11 de la noche, localizan un Mercedes-Benz color crema. Siguieron al coche hasta que se metió en un frondoso garaje rodeado por un cuidado jardín. Para entonces, el conductor del vehículo y su esposa, que estaba sentada a su lado, sabían exactamente lo que estaba pasando. Estaban a punto de ser robados y estaban más que dispuestos a cooperar con los asaltantes, pero Napoleón no estaba de humor para dialogar. Se apresuró a apretar el gatillo, alcanzando al conductor en la cabeza. A continuación, disparó de nuevo al pasajero del coche. Falló por poco, pero no le importó. Ya no había moros en la costa para que él y los hermanos Coleman robaran el coche, y eso era lo único que importaba, al menos en ese momento. Sin embargo, en las horas siguientes al incidente, Napoleón y su equipo se enterarían de que la víctima de su primer intento de robo no era una persona corriente. Se trataba de John Luttig, un empresario extraordinariamente rico y padre del Honorable J. Michael Luttig, juez federal del Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de Estados Unidos. El FBI tardó solo 47 días en localizar a Napoleón, Cedric y Donald. Tras un juicio rápido, Napoleón fue condenado a muerte, mientras que Cedric y Donald fueron condenados a 40 años de prisión. «Tomé decisiones, malas decisiones», dijo Napoleón. «Mucha gente creció con las mismas oportunidades y retos que yo tuve, y no acabaron en el corredor de la muerte». Fue un momento desgarrador para el joven de 17 años, en quien muchos tenían puestas grandes esperanzas. Pero, ¿cómo pasó exactamente Napoleón de ser una de las más brillantes promesas de Texas a convertirse en un convicto a los 17 años? Al parecer, su primo Timmy le introdujo en el negocio de la venta de crack a los 13 años. Y aunque fue capaz de ocultárselo a sus padres y amigos íntimos, Napoleón se deslizó rápidamente hacia el mundo de la delincuencia. Esto y otros problemas personales le desgastaron mentalmente, de tal manera que cuando Cedric le propuso la idea de robar un coche, no se lo pensó dos veces antes de aprovechar la oportunidad. Por desgracia, para Napoleón fue una oportunidad que le costaría su carrera, su libertad y su vida. James Arsene. El 25 de noviembre de 1872, James Arsene y un hombre cherokee llamado William Parchmill vieron a William Feigl, un inmigrante sueco, comprando algo en una tienda local de Fort Smith. Lo siguieron rápidamente hasta unas 2 millas a las afueras del fuerte, y una vez que lo alcanzaron, le robaron sus pertenencias, incluidas sus botas y dinero por valor de unos 25 centavos en aquel momento. Al parecer, Arsene golpeó con una enorme piedra la cabeza de Feigl. La víctima también recibió 6 disparos, pero los historiadores no tienen muy claro si fue Arsene o Parchmill quien apretó el gatillo. Finalmente, los culpables fueron detenidos y juzgados por los cargos de robo y asesinato. Pero, de algún modo, escaparon y eludieron el arresto durante 12 años, hasta que en 1884 el ayudante del sheriff Andrews descubrió nuevas pruebas que vinculaban a James y William con el asesinato de Feigl. Posteriormente, consiguió una orden de arresto que le permitió detener a los culpables. Misteriosamente, los papeles de la detención que documentaban las pruebas que ayudaron a conseguir la orden de detención desaparecieron. Sin embargo, el alguacil Andrews logró convencer al juez Isaac Parker de que los acusados eran culpables. Durante el juicio, James Arsene negó tener conocimiento del asesinato. Sin embargo, la naturaleza incoherente de las cosas que dijo después hizo que el juez no pudiera confiar realmente en sus testimonios. Al principio, Arsene afirmó que tenía 33 años en el momento de ser detenido de nuevo, lo que significa que debía tener 20 cuando se cometió el crimen. También mantuvo que era inocente de los cargos que se le imputaban, pero a medida que avanzaba el juicio, Arsene se retractó de su primera declaración. Confesó que fue él quien apretó el gatillo contra Feigl 6 veces. Curiosamente, el testimonio de Parchmill fue coherente con esta declaración.
confirmó al jurado que estuvo presente en el lugar del incidente. Sin embargo, afirmó que estaba allí bajo coacción y que Arsene era el único responsable del asesinato. No obstante, el juez Isaac Parker, apodado el juez de la horca, aprobó la condena a muerte tanto para Arsene como para Parchmill. El 26 de junio de 1885, Arsene y Parchmill fueron ejecutados bajo una intensa lluvia en la horca de Fort Smith, Arkansas. Este veredicto no sorprendió a mucha gente, ya que el juez Parker había presidido anteriormente otros 77 casos que terminaron en ejecución. Pero este caso era diferente si se tiene en cuenta que James Arsene tenía 10 años cuando cometió el crimen, lo que le convierte en el delincuente juvenil más joven ahorcado en Estados Unidos. Carlos de Luna. Cuando Carlos de Luna se dispuso a realizar sus tareas cotidianas el 4 de febrero de 1983, no tenía la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar a peor. Su pesadilla comenzó en la noche de dicho día, cuando Wanda López, una empleada de 24 años de la gasolinera Sr. Shamrock, fue atacada y asesinada violentamente por un agresor desconocido. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, encontraron el cadáver de López en el suelo con múltiples heridas de arma blanca. Casualmente, Carlos de Luna se encontraba en la gasolinera cuando llegó la policía y, al oír su sirena, huyó del lugar y se escondió debajo de un camión a unas manzanas de distancia. Sospechando que podía ser el agresor, los vecinos que lo habían visto avisaron a la policía, y al menos 2 de los testigos que afirmaron haber estado en la gasolinera cuando ocurrió el incidente identificaron a Carlos como el agresor. Pero algunas de las pruebas no parecían cuadrar. Y a pesar de que algunos testigos declararon que el asaltante se había enzarzado en una refriega física con el empleado, Carlos no tenía ninguna mancha de sangre. Durante el juicio celebrado en 1983, Carlos de Luna mantuvo su inocencia, alegando que había sido confundido con el verdadero criminal, llamado Carlos Hernández. Carlos dijo que había conocido a Hernández la noche del incidente. Como harían los viejos amigos, ambos hombres intercambiaron cumplidos y Hernández se dirigió a la gasolinera mientras Carlos iba a un bar situado justo enfrente. Al cabo de un rato, Carlos decidió echar un vistazo a su amigo para ver por qué tardaba tanto, y fue entonces cuando vio a Hernández forcejeando con el empleado, y fue entonces cuando huyó del lugar para evitar ser detenido por la policía. Desgraciadamente, para Carlos, el jurado vio su historia como una mera invención. Concluyeron que Hernández era un personaje de ficción inventado por Carlos de Luna, quizá para distraer a los fiscales. Al final del juicio, Carlos fue condenado a muerte y ejecutado mediante inyección letal en diciembre de 1989. 4 años después, el profesor James Liebman y 2 estudiantes iniciaron una meticulosa investigación sobre su caso. En poco tiempo, descubrieron que Carlos Hernández existió realmente. Los investigadores descubrieron que Hernández tenía un largo historial delictivo. Había sido detenido 39 veces, 3 de ellas por llevar un cuchillo. Siguieron todas las pistas posibles, entrevistaron a más de 100 testigos y examinaron unas 900 piezas de material original, fotografías de la escena del crimen y documentos legales que medían más de 3 metros de altura. Un investigador privado, contratado por Liebman, descubrió en 24 horas pruebas cruciales que las autoridades habían eludido durante años. Sorprendentemente, la policía no había obtenido huellas dactilares útiles, ni había realizado análisis forenses de sangre o saliva. Ni siquiera se había examinado suficientemente el arma del crimen. Con todas estas incoherencias, es difícil entender cómo el jurado llegó a la conclusión de que Carlos de Luna era el agresor. Rubén Cantú. Rubén Cantú, que creció en el barrio de San Antonio, un barrio plagado de delincuencia, aprendió a abrazar el crimen y la ilegalidad a una edad temprana. A los 15 años ya orquestaba robos de coches y otras operaciones de robo de vehículos. A pesar de ser un adolescente, Cantú conducía coches robados de Estados Unidos a México, donde los vendía. Tuvo varios roces con la policía. Rubén Cantú siguió siendo un hombre libre y nunca fue condenado por ningún delito hasta noviembre de 1984, cuando se vio envuelto en un escándalo de robo y asesinato. Según los informes, 2 pistoleros irrumpieron en una obra en construcción en San Antonio sobre las 23:30. Al llegar a la obra, se encontraron con 2 obreros, Pedro Gómez y Juan Moreno, durmiendo. Los pistoleros les despertaron bruscamente y les ordenaron que entregaran sus objetos de valor, incluido el dinero que habían ganado como salario. En algún momento, Gómez intentó sacar una pistola de debajo del colchón, posiblemente para asustar a los asaltantes, pero su pequeña genialidad fue recibida con más violencia, ya que le dispararon 9 veces hasta que murió.
Juan Moreno también recibió múltiples disparos, perdiendo un pulmón y un riñón en el proceso, pero consiguió sobrevivir al ataque. Con muy pocas pruebas, la policía buscó al agresor. Moreno había dicho a las autoridades que el ataque había sido perpetrado por 2 adolescentes latinos de entre 14 y 19 años. En poco tiempo, la noticia del incidente y la descripción que Moreno hizo del asesino se extendieron por toda la ciudad. Los rumorólogos reciclaron esta información varias veces hasta que se llegó a la conclusión de que Rubén Cantú, alumno de 9º curso del instituto South San Antonio High School, era el responsable del asesinato. Como no había pruebas concretas contra Cantú, el caso se enfrió. Sin embargo, volvió a la vida cuando Cantú disparó 4 veces a Joe de la Luz, un agente fuera de servicio. Afortunadamente para Cantú, el policía sobrevivió al ataque y el caso se consideró inimputable porque las autoridades habían llevado a cabo un registro ilegal en el domicilio de Cantú. Así pues, Rubén Cantú salió libre. Sin embargo, el sargento Bill Ewell, amigo íntimo del agente de la Luz, quiso vengarse de su compañero. Reabrió el caso de asesinato contra Cantú y tras múltiples intentos consiguió que Juan Moreno confesara que Rubén Cantú era el responsable del asesinato. Con la confesión de Juan, los fiscales consiguieron una sentencia de pena de muerte para Rubén Cantú, y unos minutos después, de la medianoche del 24 de agosto de 1993, fue ejecutado mediante inyección letal. Antes de su muerte, Cantú dio una nota que dice: «Me han incriminado en un caso de asesinato. Me han incriminado porque disparé a un policía fuera de servicio llamado Joe de la Luz». Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos interesantes como este.